Buenas noches, una vez más estamos en su programa Conociendo la Verdad. Qué bueno estar con ustedes una noche más, una semana más compartiendo la palabra, la reflexión, la palabra, reflexionando en la palabra del Señor, meditando en ella y trayendo un mensaje de edificación, de exhortación para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quienes saluda Harley Jiménez, qué bueno estar con ustedes una vez más, a todos los grupos, a todas las personas que me ven, Dios les bendiga grandemente y agradecido de verdad a todos familia, amigos, he visto allí viendo el video sus mensajes de cariño, muchas gracias, el cariño, el amor es mutuo, entonces desde acá un abrazo y de verdad que muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el apoyo y bueno, todo esto lo hago con el ánimo simplemente de compartir, ¿no? Cuando uno recibe algo bueno, uno debe de compartir eso, ¿no? Eso es algo que Dios me ha enseñado, mi comunión con Dios, Dios me ha enseñado que una de las cosas que le dijo a Abraham fue, te bendeciré para que seas de bendición. Y eso es algo que el Señor ha venido transformando en mi vida a pesar de los tiempos, porque nuestra naturaleza es egoísta, por naturaleza somos egoístas, solamente nos queremos todo para nosotros y creemos que a veces creemos que lo merecemos todo y que nosotros lo hemos logrado. Y no, pero uno en Dios se da cuenta de que no es así, de que realmente todo lo que uno tiene, todo lo que uno puede lograr en la vida, todo lo que uno puede alcanzar, es simple y llanamente por la misericordia de Dios. Dios es el que toca los corazones, el que le dice a esta persona, ayúdalo. Dios es el que hace y permite que lleguemos a ciertas posiciones, a ciertos lugares, solamente por su gracia y misericordia. Y en esas ideas, asimismo, Dios nos permite compartir cosas buenas, compartir todo esto que el Señor nos permite, todas estas bendiciones. Y esto es lo que estoy compartiendo con ustedes, lo que estoy haciendo es compartiendo lo que Dios ha hecho por mí, porque sé que de pronto esto alguien necesita este consejo, que prácticamente es un consejo de parte de Dios. Antes de entrar en materia, ya con la segunda parte de mi testimonio, y reitero a todos aquellos gracias por el apoyo, y si este contenido les gusta, es de bendición, por favor compártalo con amigos, con personas familiares, que la idea es edificar. La idea aquí no es entrar a juzgar, no es entrar a tacharte, porque no soy Dios, no soy quien. Simplemente a través de mi vida, a través de mi testimonio, lo comparto, lo dejo allí, para que sea de bendición para otros y para que tomes esto como un ejemplo de que Dios sí transforma, de que Dios sí hace algo. Cuando nos disponemos, cuando tomamos una decisión con la ayuda de Dios, Él hace cosas, Él hace transformaciones en nuestra vida. Y lo leíamos ahora comenzando ahora la pantalla, ¿verdad? Cuando compartía la pantalla. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue predicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En la primera parte del testimonio hablaba sobre cómo conoció al Señor, resumiendo, porque pues, lógicamente dando detalles aquí me extendería, pero resumiendo prácticamente, y bueno, conocí al Señor, le decía cómo conocí al Señor, conocí a una persona alguien muy especial en mi vida, que me permitió llegar a conocer, a tener una relación con Dios, que fue Osvaldo Rodríguez, una persona que admiro y que el Señor le bendiga grandemente. Y a través de él, el Señor llama mi atención, llego a una iglesia, Dios usa a la pastora Dilsa Segura, quien a través de su ministración, Dios me habla y me dice que me ama como nadie me ha amado y que de pronto había buscado el amor en otras cosas, llenando ese vacío, pero que solamente en Él lo iba a encontrar ese amor que buscaba en otras cosas. Y efectivamente lo encontré en el Señor. Como le dije anterior, como le decía en la primera parte, con muchas situaciones, ha habido en este proceso de conocer a Dios, altibajos, malas decisiones, buenas decisiones, pero aún así lo importante es que aún estoy aquí, eh, sostenido por la misericordia y por la gracia de Dios, y hasta este día compartiendo esto, que gracias y la gloria sea para Dios. Entonces, basándome en esto, que vuelve a tu casa y cuenta tus grandes cosas, ha hecho Dios contigo, esto es una palabra que está en Lucas, no está en Marcos, pero en Lucas también, donde habla sobre el endemoniado Gadareno. Era un hombre
que dice la Biblia que Jesús llegó a esa tierra que se llamaba así, en Gadareno, la tierra de los Gadarenos, así se llamaba. Y vino, dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, estoy leyendo Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no le mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron, dieron aviso en la ciudad, por los campos, y salieron a ver a lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre que de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejasen estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta con cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Entonces, este hombre era alguien que estaba posesionado por demonios, ¿cierto? El mundo espiritual es real, el mundo espiritual es una realidad. O sea, sí somos influenciados por el mundo espiritual, somos influenciados totalmente. La palabra de Dios es clara, es verdad, aunque muchos lo cataloguen como loco, no, como algo escéptico, como algo que yo no creo que sí, somos influenciados. Ahora, con esto no quiero validar, no quiero eh, de pronto como dar, como soportar o como apoyar el hecho de que hay momentos, pero lo normal es que siempre, yo diría que el 99% de ese tipo de atrocidades, de ese tipo de cosas, de maldades que vemos en las noticias y todo eso, son influenciadas por el maligno, son influenciadas por Satanás, que es el enemigo de Dios y el enemigo de su creación, de la creación perfecta del hombre, que siempre ha querido destruirla, siempre ha querido destruir la creación de Dios. Entonces somos influenciados por el enemigo, por él, para siempre tratar de desobedecer a Dios, para desagradar a Dios. Ese es su objetivo, y alejarnos de Dios, apartarnos de Dios. Entonces el punto, bueno, y como les decía, no quiero con esto alegar de que yo a veces me he puesto a analizar que a veces también no es que todas las veces sea el enemigo o el demonio tomando, no, a veces pienso que también somos nosotros mismos. De hecho, hay una palabra que Pablo le dice a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Entonces, y de hecho el hombre dice que tiene tres enemigos, ¿no? Tiene tres enemigos, que es su mente, el mismo, el enemigo Satanás y el mundo. Prácticamente las personas que caminamos en los caminos del Señor, que hemos decidido agradar a Dios, tenemos esos enemigos con nosotros, tenemos luchas con nosotros, batallas con nuestras mentes también influenciadas por el enemigo. El punto es que esos malos comportamientos, malas actitudes, todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos muchas veces son influenciadas por el enemigo, son influenciadas por Satanás para distorsionar la obra de Dios y para desagradar a Dios y para apartarnos de él. Entonces, este hombre es influenciado por eso. Eso mismo, pienso que nos pasa a veces cuando somos adictos. En mi caso, vuelvo a mi testimonio. Yo terminé que me fui hacia Bogotá. Conocí al Señor, llegué a conocer al Señor, me fui hacia Bogotá. Viví en Bogotá un tiempo, pero
en ese lazo, en ese tiempo, en el sentido de pues, conocer al Señor, les decía que comencé a caer en la pornografía. Caí en la pornografía, adicto a la pornografía. Un tema que hoy toca a muchos, un tema que hoy hasta cristianos, gente de Dios, gente que está en iglesia, viendo pornografía. Lo ven matrimonios que ven hasta pornografía para estimularse cuando el fundamento del sexo debe ser Dios, realmente. Todo es, todo gira alrededor de Dios, todo, todo. La Biblia habla de que Dios creó las relaciones sexuales para complemento entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Pero para manejarlo de manera responsable, y es en el matrimonio. Es en el matrimonio, no es fuera del matrimonio, no es en el matrimonio de manera responsable y de manera santa delante del Señor. Amén. Entonces, agradable, no de una manera como a veces vemos en tantas cosas, ¿verdad? Hoy en día, ¿cierto? O como lo muestra la pornografía, que hace ver el sexo como algo de verdad denigrante, porque de verdad que la pornografía lo que muestra es lascivia, concupiscencia, morbosidad, y no muestra la esencia de las relaciones sexuales, que es para multiplicación del hombre, para procreación, pero también para deleite entre el hombre y la mujer, pero en el matrimonio. Para eso lo estableció el Señor. Y eso tiene la pornografía distorsiona todo el sistema, toda esa parte de la parte sexual que es santa delante de Dios, que es de bendición entre el marido y su esposa. Entonces, eh, prácticamente nosotros tenemos que bueno, volviendo a mi testimonio, caí en esa adicción. Caí en esa adicción de la pornografía, entonces iba a la iglesia, pero pasaba horas, me acuerdo, en la noche viendo pornografía, y lógicamente eso llevaba masturbación, lascivia, concupiscencia, muchas cosas. Eh, llegaba un punto en el cual ya la distorsión, la mente está distorsionada, como le digo, esa parte de Dios, del sexo tan pura, tan natural, de que Dios lo ha dado entre el hombre y la mujer casados, ya se distorsiona, ya comienza prácticamente el que comienza a ser influenciado por eso, por la pornografía, en el caso de la pornografía, comienza a ver al hombre, o en el caso, porque realmente en estos días escuchaba una noticia que hasta las mujeres ya han caído en ese tema de la adicción a la pornografía, y ya estadísticas muestran que los hombres y mujeres, pero en el caso, bueno, en el caso de los hombres, prácticamente comienzan a ver a la mujer como un objeto sexual, un objeto simplemente, como algo, como un juguete. Y por eso vemos hoy tantas aberraciones, tantas cosas. Y bueno, en fin, comencé a ser adicto allí. Entonces iba a la iglesia, recibía un poquito de Dios, pero también tomaba también del mundo en el sentido de la pornografía. Entonces estaban los dos bandos, y lo que le decía, eso es peligroso porque eso desencadenó en mi vida muchas consecuencias. Llegó tanto un punto que bueno, que efectivamente como les decía yo, todo acto tiene una consecuencia. Eso que trajo como en mí como en consecuencia, bueno, que esa suma de decisiones de pornografía, iglesia, lo que trajo fue que me llevó a un punto de que me acuerdo tanto que en Bogotá, estando ya en Bogotá, ya venía consumiendo pornografía hace mucho tiempo, y una de las cosas que me pasaba mucho era que yo decía, ya no más, me remordía, porque les explicaba la vez pasada, entre remordimiento y arrepentimiento. Y en ese proceso de que ya no querer más, le decía a Dios que ya no más, que ya no iba a hacerlo más, que ya no, y otra vez volví a hacerlo. Y una de las cosas que tiene es a que te lleva a eso es a la culpa, te sientes culpable, te sientes sucio delante de Dios cuando vuelves y cae otra vez. Y había remordimiento y no un arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, transformación total, es cambio de dirección. Es decir, si yo voy para la derecha, yo me arrepiento, tomo la izquierda, un ejemplo, tal cual. Pero el remordimiento no. El remordimiento es que voy hacia la derecha, pero ya no quiero ir a la derecha, entonces hago un medio giro, pero después otra vez vuelvo otra vez y sigo a la derecha, algo así. Entonces, eso pasaba en mi vida, y pasa mucho, escuchaba en estos días un video, les pasa a muchos que están batallando con una adicción,
En el caso de la pornografía, en otros está dicho con los juegos, con actitudes, comportamientos, hábitos ocultos, que lo que hacen es estancarnos y, y prácticamente maldecir nuestra vida. Maldicen, la atan, no dejan, no deja que nuestra vida espiritual prospere. Unos adictos a la mentira, hay gente mentirosa a la mentira, mentirosos, y eso es una adicción. Eso es una adicción realmente, creamos que no, influenciada. Dice la Biblia que el padre de mentira es Satanás. Entonces, adictos, nos vemos adictos. Y quien liberta y quien trae libertad es Jesús. Quiero constatar esta palabra porque no me quiero extender. Sé que les decía, creo que va a haber un tercero, sí, va a haber un tercero video sobre este tema, pero ya dándole unas pautas de cómo salir de las adicciones, de cómo podemos ser libres, además lógicamente, de pedirle ayuda a Dios, de decirle a Jesús que entre en nuestro corazón y nos ayude. Hay otras pautas también, con la ayuda de Dios, para poder salir de esas adicciones y de eso que nos tiene atados. El punto es que, bueno, caí en esa adicción, tristemente, y llegué a un punto de estar un cuarto ya prácticamente con intentos de suicidio. Recuerdo tanto, lo recuerdo mucho, y oía voces, no me estoy inventando nada, oía voces que me decían, quítate la vida. Y entiendo ahora cuando alguien se quita la vida, es lo que pasa eso, y ya lo escuchaba aquel día un testimonio de que alguien que contaba que escuchaba, quítate la vida, ya no, tú no sirves para nada, tú. Eso es, y ahí entra el enemigo, porque abrimos puertas, espiritualmente se abren puertas, abrimos puertas, el enemigo tiene derecho, prácticamente legal, para atormentarte, para hacerte tantas cosas, pero bueno es Dios y su misericordia es para siempre. Recuerdo que fui a una iglesia con un amigo también, allí en Bogotá, y ese pastor decía, me acuerdo tanto que en esa situación que entré yo, de una situación de depresión total, a punto de quitarme la vida, en un cuarto encerrado, me acuerdo tanto yo, y hasta un punto sin comer, ya sin dinero y sin nada, obstinado, con muchos pensamientos totalmente fuera de la voluntad de Dios, en el sentido de que quería de pronto levantarme otra vez, pero nada, ya definitivamente había tocado fondo, por decirlo así. Pero aún ahí estaba Dios. Lo bueno que aún estaba Dios, y Dios misericordioso, y su misericordia me alcanzó. Y bueno, en esa iglesia cuando yo fui, Dios decía, voy a escribir una historia nueva contigo. Voy a escribir una nueva historia contigo. Hasta el momento has escrito tu historia y ha sido un desastre, un fracaso, pero yo ahora comienzo a escribir una historia contigo. Y bueno, yo recibí esa palabra, como les digo, y bueno, ahí está. Regreso una vez más, porque vivía en Barranquilla, regreso a Barranquilla, y ahí comienza una nueva etapa en mi vida, un nuevo comienzo en mi vida, y comienza una restauración en mi vida, comienza un proceso de restauración en mi vida. Y bueno, hasta que un día, recuerdo tanto, comencé a buscar de Dios genuinamente, comencé a buscarle del Señor. Después de eso, después de un tiempo de estar ahí con el Señor, recaí otra vez en ese tema de la pornografía. Hasta que un día me acuerdo tanto que orando, eh, y alguien me regaló un libro de cristiano de alguien que, me, que habló a mi corazón. Esa persona hablaba sobre, también tenía problemas de adicción a la sexualidad, todo este tipo de cosas. Y él hablaba de cómo Dios lo ayudó. Y él decía de cómo tomó una decisión firme en Dios, no más. Y yo también comencé a analizar mi vida, comencé a analizar toda mi vida totalmente, comencé prácticamente como una retroalimentación, comencé a hacer como un recorderis de toda mi vida. Y recuerdo que una vez, orándole al Señor, le decía que me ayudara, que no quería más seguir así, que yo quería de verdad cambiar, ser transformado, y que me ayudara. Y recuerdo que se me vino a mí esta palabra, que fue la que me ayudó, y de ahí cambió totalmente mi vida, y fue la palabra de Dios. Ese libro con la palabra de Dios, pero fundamentalmente la palabra de Dios, le quiero dar énfasis a eso, a la palabra de Dios. El Proverbios 28:13 lo recuerdo tanto. Quien confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero quien lo encubre no prosperará. Cuando leí ese versículo me acuerdo que me arrodillé, hice una oración, Señor, desde hoy, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento y no voy a caer más en este pecado
que por muchos años me ha sostenido, me ha tenido atado y que, no, y que me ha impedido ver bendiciones de ti. Porque ¿qué pasa el pecado? El pecado no solamente te aleja de Dios, te trae una muerte espiritual, si mueres vas a vivir alejado de Dios por toda una eternidad, eso es una realidad, lo dice la palabra, sino que también eso se refleja en tu vida, el pecado se refleja en tu vida, en tu familia, aunque tú lo quieras ocultar, eso se refleja en cualquier momento se refleja, porque todo acto tiene una consecuencia. Y el punto es que hasta en mi economía, en todo, en todo. Y recuerdo yo que yo no tenía un trabajo fijo, no tenía un trabajo, yo pues independiente, rebuscándome por aquí, rebuscándome por allá, me acuerdo tanto. Pero me acuerdo que cuando hice esa confesión, a la semana, a las 2 semanas, pienso que Dios tomó esa oración y esa oración fue tan firme, tan convincente, que nunca la había hecho así como ese día que lo recuerdo como si fuera hoy. Llegó un trabajo que hasta el día de hoy yo todavía estoy en ese trabajo. Es decir, se cumple la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que encubre su pecado no prosperará. Cuando tú encubres tu pecado, cuando tú lo ocultas, cuando tú lo conservas, cuando tú lo ocultas y crees que nadie te está viendo, Dios te está viendo. Y eso en el mundo espiritual tiene un peso, porque el enemigo va ante Dios y le dice, mira, ese es el que te sirve, ese, pero fíjate todo lo que hace por debajo. El que miente, todo eso delante del enemigo tiene argumentos. Y por eso es que no prosperamos, por eso es que no vemos bendiciones de Dios. Muchas bendiciones y muchas cosas no vemos. Es porque tenemos pecados ocultos, hábitos ocultos, cosas que no, y no prospera. Los que tenemos ministerio no prosperan, no se ve frutos en la familia, en fin. Todo eso influye, eso es una realidad. Y así mismo, entonces comencé a ver un cambio en mi vida, comencé a ver un cambio en mi vida. ¿Venían tentaciones? Sí, venían tentaciones, pero el Señor me ayudaba a resistir. O sea, ya no caía como antes. Me ayudaba a resistir, me ayudaba a resistir. Y bueno, así pude salir adelante con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor pude salir adelante. Y entonces algo que comprendí es que, y es una de las formas para poder salir de la adicción es ocupar la mente. Vi cómo Dios comenzó a ocuparme tanto que cuando venían pensamientos, entonces la ocupación hacía que yo no pensara en esas cosas. Y se iba, y se iba. Hasta tal punto que llegaba a mi casa cansado, me acostaba y ya venía al siguiente día como si nada. Entonces el Señor me libró y me sacó de eso. Y lo digo que me sacó porque aún casado, ya estoy casado, gracias a Dios, tentaciones todavía vienen. Porque uno a veces piensa, no, cuando yo me case, no. Eso es un error también que yo tenía. La tentación te va a seguir. El enemigo va a traer la tentación, va a venir a tu mente. La pornografía, por lo menos en mi caso, las adicciones no se sanan, que a veces creemos, no. Se sanan a través del poder de Dios, se sanan a través de la palabra del Señor, se sanan a través del Espíritu de Dios. Cuando nos rendimos a Dios, tomamos una decisión y el Señor, con la ayuda de Dios, Él hace algo nuevo en nuestras vidas. Así es que podemos salir de las adicciones. Ya no me quiero extender más, quiero dejar hasta aquí. En el próximo video terminaré ya prácticamente con este testimonio de mi vida, pero quiero decirle que Dios liberte. Y por eso hoy le estoy contando esto, porque dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios ha hecho grandes cosas conmigo, muchísima misericordia ha tenido conmigo, me ha bendecido, me tiene predicando por este medio, a quien le doy las gracias. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Y el mensaje es que también lo puede hacer contigo. No sé con qué estés batallando, no sé a qué seas adicto, pero Dios te puede ayudar y Dios te puede sacar. Es simplemente tomar una decisión, confesar la palabra. El que confiese su pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Pero si lo encubres, seguirás en la misma condición y aún peor. ¿Cómo lo llegué yo? A un punto de suicidarme. Pero Dios me levantó, me ayudó y hoy estoy aquí para contarte y para decirte que sí se puede salir adelante, que sí hay nuevas oportunidades, que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios es un Dios de nuevas oportunidades y tiene una oportunidad para ti hoy, si tú así lo quieres, porque es una decisión tuya. El Dios de oportunidades está para decirte que te ama y te está esperando. Cerremos con una oración. Señor y Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias en esta hora. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por lo que has hecho por mí.
Y gracias porque hoy me permite, Señor, compartir a otros las grandes cosas que has hecho conmigo. Gracias, Señor, porque espero y confío, Dios, que esto sea de testimonio para otros y que mi vida y mi testimonio sea de ayuda para que otros puedan salir, Señor, de esa adicción, de eso que están pasando, Dios, pornografía, mentira. Señor, no sé, Señor, por qué estén batallando, pero tú eres un Dios bueno que liberta y que nos hace libre. Por favor, te pido que en el nombre de Jesús ayudes a esa persona que me está viendo a salir, Señor, y a ser libre de esa adicción con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Esa persona Señor, ha dicho muchas veces, que ha, Señor, venido batallando, que ha dicho cuántas veces, Señor, ya no lo haré más, pero vuelve y cae, Señor, ayúdale para que no caiga más y para que así vea bendiciones que están retenidas, Dios, debido a ese hábito oculto, Señor, que ha tenido por años. Te doy muchas gracias porque eres un Dios de misericordia y porque no solamente eres conmigo misericordioso, sino con todos aquellos que se acercan a ti. Tu palabra dice que tú no haces asesión de personas y que lo único que tú buscas es corazones humillados y contritos delante de ti. Gracias te doy, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta es la palabra de mi testimonio. Dios ha hecho grandes cosas y quiere hacer grandes cosas contigo. Así que no te pierdas esas grandes cosas. Vuélvete a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Los tiempos son peligrosos. Es tiempo de buscar a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades. Nos vemos en la próxima. Si este contenido te gustó, eh, por favor, compártelo. Déjame tu comentario, como siempre. Si necesitas una oración, déjamela también allí. Ahí estaré orando por ti. Y recuerda que Dios es un Dios de misericordia y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cristo te ama y no olvides que Él te está esperando. Bendiciones. Hasta la próxima.